En las pantallas de Vía X seguimos haciendo tiempos violentos junto a nuestros invitados del día de hoy, por supuesto Mauricio Daza. Ayer fue un día muy importante porque se publicó en el diario oficial la ley que aumenta la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos, y quien lo va a explicar con lujo de detalle es Mauricio Daza en Tiempo de Daza. Ahí sonaba la música. Fuerte y clara. Fuerte y clara, que da cuenta de este inicio, de esta sección Tiempo de Daza. Acá lo que nosotros estamos haciendo es explicar cierta normativa que ha estado en el debate, ¿no? Y que finalmente ya ha llegado a algo. Y una de las cosas que ha llegado a algo es un proyecto de ley. Se dice de que, oiga, el gobierno de Boric no tiene ninguna agenda. Bueno, este proyecto de ley nace de un mensaje que fue presentado en diciembre del año 2022 por el presidente Gabriel Boric, y que tiene por finalidad el establecer mayores sanciones al delito de porte de armas en lugares altamente concurridos. Hay que señalar de que el porte de armas es básicamente la persona que tiene en la vía pública, ¿no?, un lugar que sea distinto a su domicilio privado o el lugar donde tiene inscrita un arma, ¿no?, para su tenencia, ¿no?, la tiene trayéndola consigo, ¿no? Básicamente esa es la figura. ¿Y por qué lo señalamos hoy día? Porque, bueno, una de las características de los narcofunerales es precisamente que andan con armas, ¿no? Y muchas de ellas, armas hechizas, armas que tampoco califican siquiera de aquellas que pueden ser objeto de inscripción. Bueno, después de un debate legislativo se aprobó esta norma. ¿Y qué es lo que establece esta norma? Fíjese, se aumentan las penas y se sanciona con un mínimo de 4 años, un día de presidio, a 5 años a quienes porten armas en lugares altamente concurridos, como por ejemplo la vía pública, que puede ser lo que ocurre en un narcofuneral, ¿no? Edificios públicos de libre acceso al público, establecimientos educacionales públicos o privados, centros de salud, ferias libres, mercados, centros comerciales, eventos deportivos, espectáculos o lugares equivalentes. Ya. Ahora bien, también se establece un aumento de pena respecto del porte de armas hechizas, ¿no? Y se aumenta la pena a 5 años un día a 10 años de cárcel. Esto es importante porque ese margen de pena es lo suficientemente alto para que se garantice, en caso de condena, en principio, una pena efectiva. O sea, claro, si hay una pena de presidio, se cumple en la cárcel y no se puede acceder a un beneficio porque es una pena superior a 5 años. Y en este contexto, bueno, yo creo que acá se está dando cuenta de una realidad que es complicada, porque de hecho el mismo proyecto señalaba que, según datos proporcionados por la Policía de Investigaciones, el año 2016 un 39,5% de los homicidios fue perpetrado en nuestro país con un arma de fuego. Sin embargo, esta cifra aumentó de una manera muy importante al año 2020 con un 44,2%. Además, paralelamente, en el contexto de delitos que la policía cataloga como de crimen organizado, 8 de cada 10 víctimas fallecieron por el uso de armas de fuego, lo que da cuenta que precisamente su porte, ¿no?, ilegal se concentra precisamente en estas organizaciones. Es una medida que es relevante. En lo particular, yo nunca he creído en el aumento de penas como una solución, ¿no?, para los efectos de poder enfrentar lo que es el delito. Sin embargo, creo que en este caso se deben aumentar mucho más las penas respecto del porte de armas. Es un fenómeno nuevo que quizás no estamos tan acostumbrados y que lamentablemente se ha extendido más allá de los controles que se realizan y que son muy férreos en nuestro país respecto al arma. ¿Por qué? Porque tenemos un importante tráfico de armamento, ¿no? Hay que recordar que lo hemos dicho en capítulos anteriores. Según las Naciones Unidas, por ejemplo, San Antonio es uno de los puertos más importantes en el tráfico de cocaína, y obviamente eso va aparejado también con otros fenómenos que perfectamente se pueden vincular con el tráfico de armas. Así que yo creo que quizás se quedaron cortos con la pena de 4 años un día, 5 años, debiesen aumentarla, y la pena de 5 años un día respecto a armas adulteradas me parece bien. ¿Sabéis qué? Este espacio a mí me encanta porque, y la gente lo agradece mucho, Mauricio, porque se explica tranquilo, pausado, algo que de pronto puede parecer complicado, que pasa muy colado en las noticias. Entonces, explicar que se aumentan las penas para tipos que anden, como los que veíamos ahí en el video, sentados en el pick-up de una camioneta con un arma, que puede ser hechiza o no, está perfecto en términos de señal. Claro, y te cuento además de que eso da cuenta de que tenemos, por ejemplo, ahí lo que tú estás viendo es un delito flagrante.
Claro. O sea, eso le permitiría, por ejemplo, a las policías poder tomar detenidas a esas personas sin previa orden judicial ni una instrucción del fiscal, digamos. Incluso dentro de un plazo de 12 horas. Pero, de nuevo, el problema es no la ley, sino la posibilidad material de poder hacerlo. Las policías no están, digamos, en una situación de poder enfrentar el riesgo que esto conlleva en el contexto de un narco funeral. Ahora, me salgo un poco de la sección y ¿Ya? aprovecho, ¿no?, la instancia de contestarle algo que decía el alcalde, porque Ya. decía, mire, la academia muy bien, digamos, ¿no?, y toda la historia, pero en la práctica se pueden hacer cosas en contra de los narcos funerales. Oiga, estoy de acuerdo que se pueden hacer cosas contra los narcos funerales, sino no es decir de que no se puede hacer nada. ¿Sabe lo que se puede hacer contra los narcos funerales? Evitarlos. ¿Y cómo se evitan? El funeral usted no lo va a evitar, pero la idea es transformar el narco funeral en un funeral, Claro. ¿no? Y para eso lo que usted requiere es intervenir previamente, ¿no? Porque uno puede conocer quiénes van a ir, ¿no?, dónde están, y poder intervenir previamente para poder evitar de que este evento se transforme como tal. Otro dato, y eso usted, alcalde, lo sabe perfectamente, los fuegos artificiales. Ya. Los fuegos artificiales, Están ya prohibidos. a esta altura Sí. no hay que ser experto. ¿Cuándo tiran fuegos artificiales? Cuando llega la droga, ¿no? Ese es el momento en que tiran los fuegos artificiales. Oiga, es tan difícil ver el lugar donde tiran los fuegos artificiales, y uno podrá presumir, no hay que ser un experto en inteligencia, que en ese lugar Por ahí hay probablemente hay droga. Claro. Entonces, claro, se requiere, yo diría, de que mayor inteligencia policial, mayor decisión, ¿no?, y una política más coordinada entre las policías, la fiscalía, pero también con los municipios. Mauricio, yo lo quiero llevar a otro tema, ¿eh? Porque, claro, lo ideal sería lo que usted está mencionando, pero la evidencia que dice que faltan carabineros, faltan más medios. La misma ministra Camila Vallejo lo decía en Pedro Aguirre Cerda. Hace poco estuvo ahí en mi comuna, en la municipalidad, y decía que no se puede sacar un carabinero de un sombrero. Y eso yo creo que es uno de los desafíos que nosotros no hemos sabido enfrentar. Ahora se están inventando fórmulas de que nosotros, por ejemplo, como seguridad municipal, podamos absorber todas las tareas administrativas que son de menor riesgo, ¿no es cierto?, para poder priorizar a los carabineros en estos eventos que son mucho más violentos, para poder justamente hacer ese trabajo disuasivo, ese trabajo preventivo, para poder detectar dónde están los fuegos artificiales. Mira, con la presencia de carabineros, retomo ese tercer funeral de alto riesgo, se decomisaron 10 kilogramos de cocaína. ¿Y cómo se realizó? No se usó inteligencia, no se usó nada. Copamiento. Hubo copamiento, hicieron control de identidad, ¿no es cierto? Sí. Controlaban los vehículos que transitaban por el sector y se descubrieron estos 10 kilogramos de cocaína. Alcalde, Y ahí es tan importante el tema de la flagrancia. ¿Por qué? Porque nos ahorramos el año que es de investigación, nos ahorramos todo lo que se le tiene que pagar a los fiscales y a todas las personas que hacen el levantamiento. se pueden encontrar Por eso con que es muchas tan cosas en importante flagrancia. eso. Usted hablaba de los recursos municipales. Hace un tiempo usted denunciaba que tenía equipamiento, que tenía motocicletas, si no me equivoco, cámaras de monitoreo, y que no las podía utilizar. ¿En qué quedó eso respecto de su comuna? Mira, nosotros hemos avanzado muchísimo en esas materias. Las cámaras de televigilancia están siendo operadas 24/7. Ya. Tenemos gente que está y ha dado resultados concretos. Hemos logrado decomisar droga, estos famosos peloteros, porque nosotros estamos muy cerca de la penitenciaría, y hemos logrado a través de las cámaras de televigilancia controlar ese fenómeno. También hemos hecho un trabajo colaborativo con la brigada que investiga el crimen organizado, y también se han hecho detenciones importantes en Pedro Aguirre Cerda. Entonces, por eso que es tan importante trabajar este tema de la inteligencia. Algunos, mire, yo estoy tan desesperado con esto que dije, si tenemos que llegar al estado de excepción, bueno, vamos a tener que llegar. Pero ¿por qué no buscamos soluciones intermedias? ¿Cómo hacemos para tener más carabineros en la calle? Y acá el gobierno, y a mí me parece bien lo que está proponiendo, que se dejen estas limitaciones de lado, que la gente que está retirada de la institución, sí, y que tiene que pasar un tiempo para que puedan
volver a trabajar. Pero también tenemos militares que están acuartelados, que no están haciendo nada actualmente, excepto cuidando la frontera ahí en el norte y en el sur, que podrían estar haciendo trabajos de inteligencia, no necesariamente tienen que estar en la calle a hacer control del orden público, o si queremos destinarlo a la calle, que hagan capacitación en control del orden público para evitar que ocurra un problema peor. Usted pone en la mesa un tema del cual hemos hablado en el programa antes, que tiene que ver con este famoso estado de excepción que se ha propuesto desde el Senado, desde parlamentarios. Hoy día el alcalde Codina de Puente Alto decía que, bueno, que no se podía solucionar todos los problemas con puros anuncios y que de alguna manera era populista plantear esto. Jorge, ¿qué te parece a ti el que se plantee la posibilidad de estado de excepción en la región metropolitana, al menos en algunos de sus sectores? ¿Es una vía de solución o realmente no? Mauricio, déjame partir primero con dos notitas sobre el tema de las armas. Eduardo, pero Mauricio y Mauricio tiene un nombre igual. Mauricio me gustó mucho la exposición, por eso me equivoqué, porque no estaba pensando en... me parece muy aclaratoria la nota de Mauricio. Te quería decir dos cosas. Las estadísticas nos dicen que más o menos la mitad de las armas que son adquiridas formalmente en el mercado formal, digamos, después se declaran extraviadas. ¿Qué significa eso? Es que la delincuencia está usando palos blancos, digamos, para que el tipo compre el arma, la declara extraviada y se la vende, no sé, en $1.000.000 al delincuente, o ya están de acuerdo, el tipo le pasó la plata. Entonces, yo te digo, ahí hay algo que está a la vista de todos, son las estadísticas, digamos, oficiales, y a eso hay que ponerle coto. Ahora, yo digo, los que tenemos un vehículo, estamos obligados a una vez al año llevarlo a revisión técnica del vehículo. Tenemos que dar cuenta de nuestro vehículo, tenemos que sacar permiso de circulación una vez al año y llevarlo a revisión técnica. Hagamos lo mismo con las armas. Quien adquiere un arma, quien tiene un arma inscrita, tiene que estarse reportando permanentemente, al menos una vez al año con su arma. Aquí la tengo, esto es, no la he disparado, etcétera, etcétera. Bueno, eso quería decirte, son dos ideas muy concretas respecto del tema de la arma. ¿Y el estado de Sobre excepción? el estado de excepción, fíjate, yo me resisto por ahora. No creo que esto sea blanco y negro y que yo te pueda decir, mira, no, en ninguna circunstancia. Porque yo te confieso que también fui reticente del uso de las Fuerzas Armadas allá en la zona sur, en la macrozona sur, pero efectivamente debí aceptar que dada una situación ya descontrolada en que Carabineros no podía resolver eso, fue necesaria el uso de las Fuerzas Armadas. Pero acá en Santiago es especialmente delicado, porque es una delincuencia urbana, no es un gran territorio de cientos de hectáreas que pueda tener que custodiar, sino que te vas a estar encontrando cara a cara con la gente, el protestante o el delincuente. Y ojo que esta modificación a la ley Naín Retamal tiene algo delicado que no se ha advertido. A ver, ¿qué cosa? Que no es solamente que está dándole mayores herramientas a Carabineros para que usen el arma, sino que la norma habla de las Fuerzas Armadas también. Sí, ¿ya? Para los estados de excepción. Entonces, justamente. Exactamente. Entonces, yo te digo, si estamos usando Fuerzas Armadas para ese tipo de... Bueno, los tipos van a sentir que si alguien los ataca o no sé qué, o ven que le tiran el auto encima, tienen derecho a disparar. Y ahí estamos hablando de armamento de guerra. Y en una zona urbana tiene complicaciones. Las personas inocentes pueden ser usadas como y escudo. personas inocentes pueden resultar muertas. Entonces te digo, yo creo que hay que tener mucho cuidado con no desesperarse, porque estamos en una urgencia en términos de seguridad y aprobar cualquier cosa. Me parece que se hizo una vorágine legislativa, digamos, bastante poco responsable, y creo que estamos ahí en una situación que después vamos a tener que corregir. Y por lo tanto creo que hay que avanzar en las grandes políticas. Las grandes políticas de Estado, el crimen organizado, hay que tener una política ahí. La política que se anunció el gobierno tiene una serie de componentes valiosos, pero falta, por ejemplo, abordar la prevención. O sea, yo conozco la realidad de Pedro Aguirre Cerda y otras comunas populares de Santiago. Ahí tú tienes el fenómeno de los ninis, jóvenes de 15 a 29 años que no estudian ni trabajan. ¿Ya? Tienes el fenómeno de todos esos niños que han sido ya protagonistas de un delito y que son inimputables penalmente, entonces se les tiene que entregar a la familia, pero tú sabes que están iniciando una carrera delictual. Ahí hay que invertir mucho dinero en prevención, y eso es una dimensión que quería colocar también. Sí, me gusta. Quiero retomar lo que dijiste de Quilpué y de Lampa, del famoso baby shower, pero antes, Pilar, tu opinión respecto del estado de excepción. Yo no soy amiga de los estados de excepción. Yo creo que emplear a las Fuerzas Armadas para el control del orden público tiene que ser la última medida a la que recurramos, porque los militares están entrenados para enfrentar las amenazas de manera distinta.
y ellos están entrenados para enfrentar una amenaza que viene desde el exterior. Nosotros preparamos a los militares para la defensa nacional, para la guerra. Sí. Por eso tenemos policías, por eso tenemos carabineros, por eso tenemos PDI, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que antes de pensar en un estado de excepción para la región metropolitana, tenemos que pensar en qué podemos hacer con los recursos que tenemos en la región metropolitana. Perfecto. Y además, ¿Sí? dos cosas. ¿Ya? Dos cosas. Para poder pensar qué podemos hacer con esos recursos, necesitamos lo que conversamos alguna vez en un programa de esta arquitectura de seguridad y esta estrategia de seguridad para el país. Sí. Y con respecto a las armas, también me gustaría destacar que el año pasado la Policía de Investigaciones, dentro de los reportes que emitió un alza del 11% en los decomisos de armamento en Chile. ¿Ya? Y dentro de ese 11%, la que más crecía eran las armas de fogueo modificadas para munición letal. Entonces, en el fondo, cuando vamos a perseguir las armas, tenemos que pensar en que tenemos tráfico de armas en el país, eso es una realidad. Sí. Tenemos, como se decía, armamento legalmente inscrito, que ya sea se ha llega dicho, al delito. Perdido, robado, etcétera, que llega al delito. Pero también tenemos producción de armas hechizas y tenemos modificaciones, en el fondo, de armas de fogueo. Sí. Entonces, es un fenómeno mucho más complejo que solamente el arma que sea legalmente inscrita y que pueda caer en manos del delito. Importante. Ahora, nos quedan escasos minutos, pero no quiero dejar pasar lo que planteaba Jorge, que abre una arista de la conversación que no teníamos en la pauta, pero que es importante rescatar. En Quilpué tuvimos un baño de sangre este fin de semana. Fallecieron 4 personas, si no me equivoco. En Lampa, un baby shower, ¿cierto? Se informa de un baby shower en el que fallecen 3 personas y luego fallecen 2 personas más. 5 personas asesinadas. No sé dónde están los autores, no sé en qué está esa investigación. Sin embargo, uno no ve la celeridad, ni las señales políticas, ni las señales comunicacionales de que se esté investigando con la misma celeridad y premura con que se investiga el asesinato de un carabinero. Situación igual de cobarde, igual de condenable y que hay que investigar con la celeridad con que se hace. No es que uno quiera bajar el estándar, hay que subir todo al estándar de lo que se hace con un carabinero. ¿Por qué no se hace? Porque se tiende a creer que ahí hay un ajuste de cuentas entre gente que está metida en el delito, y lo digo muy en condiciones porque la verdad no tengo la menor idea para decir algo así, pero se tiende a creer que, o gente humilde, gente pobre, o gente que se está ajustando entre ellas, valen menos esas vías, no requieren investigación. Lo planteo y lo abro a la mesa. Jorge, y me gustaría escuchar tu opinión, particularmente Mauricio. Mira, yo lo estoy colocando primero como una advertencia, no puedo hacer el juicio todavía porque sería injusto. Pero lo cierto es que lo que tú dices, Eduardo, o sea, no se ve hasta ahora señales de celeridad. Estamos hablando de 9 muertes, ¿ya? Y ciertamente es más grave porque hay más muertes, digamos. Son vidas humanas que tenemos que proteger de alguna manera. Entonces, no hacer esto me parece muy delicado. Entonces, mi llamado es a que, por favor, Carabineros, la Policía de Investigaciones, investigue, persiga con la misma fuerza y celeridad que lo ha hecho en el caso del asesinato del carabinero Palma, digamos, a los delincuentes que hicieron, que son autores de este tipo de asesinatos. A mí me parece que es muy grave esa impunidad y seguramente quienes están detrás de eso son delincuentes importantes, digamos, que sería bueno capturarlos y sacarlos de circulación. Claro, ¿se investiga o se persigue al son de la opinión pública, al fervor de la opinión pública, Mauricio? Bueno, en la No debiese. En la práctica es así, si eso es evidente, más allá que debiese ser o no, o si nos gustaría o no. Pero también yo creo que aún si la hipótesis, que solo es una hipótesis, ¿no?, que en este baby shower no había finalmente grupos no vinculados a organizaciones ilícitas que de alguna manera estuvieron en disputa y se mataron, entre comillas, entre ellos. No investigarlo con, yo diría, seriedad, de una manera acabada, hacer un escrutinio que sea profundo respecto al tema, atenta en contra de otro interés, porque acá, claro, el delito técnicamente, ¿no?, lo que se protege cuando se sanciona el homicidio es la vida. Pero cuando tenemos este tipo de fenómenos, también hay otro interés de por medio en la práctica que tiene que ver con la seguridad pública, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la seguridad pública, desde el punto de vista de contar con información suficiente para poder conocer finalmente que lo que está detrás de estos delitos, sobre todo cuando tienen estas características, claro que es importante investigarlo con el mismo rigor, ¿no?, que se investiga, por ejemplo, un atentado en contra de un funcionario policial. Porque eso también va a entregar información. ¿Sí? Uno de los problemas que tenemos es que cada uno de estos delitos se ven como cosas aisladas.
Claro. ¿Entiendes? Y se concentra mucho en la víctima, que la víctima es muy importante, pero está esta otra dimensión. No puede ser solo víctima, ¿no? Que es un drama que hay que atender. También tiene que haber una autoridad, ¿no? Que vea el panorama global. Y eso es lo que uno siente que falta. Y lo que sin duda falta es que esas autoridades se coordinen entre ellas. Momento de una pausa, regresamos de inmediato con más Tiempos Violentos aquí a las pantallas de VX.